Ahí están, ahí las tenemos a las dos. Ahí tenemos a M51. Bueno amigos, pues voy de camino a la sesión de astrofotografía que voy a hacer esta noche y a la que me vais a acompañar vosotros. En esta época del año nos encontramos con el cielo de primavera ya encima de nosotros. Y el cielo de primavera es algo complicado para hacer astrofotografía de gran campo. Es algo complicado porque no tenemos grandes nebulosas como por ejemplo tenemos durante la época del invierno con la gran nebulosa de Orión, todas las nebulosas que envuelven a la constelación de Orión, nebulosas como la Cabeza de Caballo, la nebulosa Rosetta y otras nebulosas muy grandes que tenemos durante el cielo de invierno, o por ejemplo los cielos de otoño con la gran galaxia de Andrómeda o M33, la galaxia del Triángulo. Durante la época de primavera no tenemos a nuestro alcance este tipo de objetos tan grandes de cielo profundo, pero sí que tenemos a nuestro alcance un buen número de galaxias. Eso sí, las galaxias de primavera son bastante pequeñas y en la mayoría de los casos vamos a necesitar un telescopio para poder fotografiarlas con cierto detalle. Sin embargo, entre todas estas galaxias que podemos observar y fotografiar en primavera, sí que hay unas cuantas que tienen un tamaño algo más grande y que nos van a dar algo de juego para fotografiarlas con nuestra montura Star Tracker y un teleobjetivo de, por ejemplo, 300 milímetros. Una de estas galaxias, quizás la más grande que podemos fotografiar en esta época del año, tuve ocasión de fotografiarla en mi última sesión de astrofotografía. Os la dejé en Instagram y es la galaxia M101 en la Osa Mayor. Y esta noche el objetivo es otra galaxia de la Osa Mayor, la M51, bastante más pequeña que M101, pero que nos puede dar juego a componer alguna fotografía interesante porque se encuentra muy cerca de la brillante estrella Alcaid. ¿Y qué tiene de interesante la galaxia M51? Como os he dicho, es una galaxia bastante más pequeña que la M101, pero sobre todo lo más interesante es que es una galaxia en colisión con otra galaxia vecina. M51 además es un objeto de magnitud 8,4. No se puede ver desde ciudades contaminadas lumínicamente, pero desde lugares bastante oscuros no vamos a tener ningún problema en verlo con un telescopio y fotografiarlo con nuestra cámara de fotos. Así que, vamos a ello. En esta sesión de astrofotografía además quiero aprovechar para probar este trípode que he adaptado para la Star Adventurer. Se trata del trípode de mi antiguo telescopio, mi refractor de 60 milímetros, un trípode de acero pesado y bastante estable, pero puesto que no tengo que transportar todo el equipo a ningún lugar concreto, sino que llego directamente con el coche, este trípode me va a dar un extra de estabilidad. Para adaptarlo a la Star Adventurer lo único que he hecho ha sido comprar un tornillo con rosca de 3/8, una de las roscas estándares en fotografía, y colocarlo con un par de arandelas para que quede sujeto al trípode. Y ahora vamos a ver qué tal se comporta. Bueno amigos, pues ya tenemos la Skywatch Star Adventurer correctamente nivelada, equilibrada y alineada con la estrella polar, así que estamos listos para empezar nuestra sesión de astrofotografía y cazar M51.
Como ya os dije en vídeos pasados de esta serie de astrofotografía de gran campo, las Star Tracker son las monturas ideales para iniciarnos en el mundo de la astrofotografía de la forma más económica posible. La Skywatcher Star Adventurer es posiblemente la montura más precisa del mercado y nos va a permitir iniciarnos en el mundo de la astrofotografía de gran campo por poco más de 300 euros. Esta concretamente es la versión Astrofoto, la más completa de todas, y si queréis echarle un vistazo podéis hacerlo en la web de astrocity.es, como ya sabéis, mi tienda de confianza para material de astronomía. Y si además necesitáis cualquier tipo de asesoramiento, no dudéis en contactar directamente con Javier Molina, un gran profesional que seguro que sabrá orientaros y ayudaros a elegir exactamente lo que se adapta a vuestras necesidades. Ahí están, ahí las tenemos a las dos. Ahí tenemos a M51. Hemos cazado a M51 y ya la tenemos en el campo de visión de la cámara. Al final no he podido componer con Alcaid ya que se queda fuera del encuadre, pero he puesto a M51 en uno de los puntos de interés de la fotografía y en el punto de interés opuesto a otra estrella brillante que aparece dentro de este encuadre. Después de hacer varias pruebas me quedo con los siguientes parámetros. Diafragma a f8, ya que el Sigma Apo 70-300 con diafragmas más abiertos de f8 me saca unas estrellas con una forma de coma, como con una forma de cometa que no me gusta nada, así que cierro a f8 para tener las estrellas lo más puntuales posible. Ya directamente en cámara ISO 3200. Podría utilizar ISOs más bajos, pero con ISO 3200 obtengo una relación señal-ruido que me parece bastante buena, y como luego voy a utilizar darks para reducir el ruido, creo que un ISO 3200 lo puede aguantar perfectamente. Balance de blancos a 4000 Kelvin para reducir un poquito ese tono naranja que tiene el cielo debido a la cercanía de la ciudad de Alicante. Y tiempo de exposición 2 minutos. En otras ocasiones he utilizado tiempos de exposición más largos, por ejemplo con M101 utilicé tiempos de exposición de 3 minutos, pero en este caso se está moviendo algo de viento que me va a dificultar la toma de fotografías y posiblemente más de una salgan las estrellas movidas o con trazas. A partir de ahora solamente me queda configurar la secuencia de fotografías que voy a hacer. He pensado en hacer unas 20 fotografías de 2 minutos y luego cuando termine esta secuencia de fotografías, en función de cómo hayan salido las fotos, o puedo sacar más fotografías o directamente pasar a los darks. Así que voy a pasar a configurar la secuencia de fotografías y empezar a disparar a M51. Bueno amigos, pues al final he optado por colocar el coche tapando el viento a la cámara y a la montura que están justo aquí al lado. Se ha movido bastante viento de repente y todas las fotos han empezado a salir muy borrosas, las estrellas muy movidas porque la cámara estaba sin parar de vibrar. Entonces vamos a ver si con esto que he hecho, colocar el coche para tapar el viento, conseguimos una secuencia de fotografías buena. De momento la primera prueba que he hecho con la primera foto ha salido bastante decente. Vamos a ver si el resto de las fotografías salen igual de bien y podemos sacar algo decente de esta sesión de astrofotografía. Y a partir de ahora solamente esperar. Por delante casi una hora de secuencia de fotografías en las que la cámara y la montura estarán trabajando y no podemos tocar absolutamente nada. Y posiblemente este tiempo se alargue si decido prolongar la secuencia de fotografías haciendo más tomas, y además tenemos después toda la secuencia de darks. Así que os recomiendo que os traigáis entretenimiento si venís solos. ¿Habéis visto la serie de First? Yo voy a ver un par de capítulos. Trata sobre algo así como la primera vez que van a llegar los humanos a Marte. Y la verdad es que tiene buena pinta. He visto un par de capítulos ya y voy a seguir viendo esta serie a ver cómo evoluciona. Creo que la secuencia de fotografías de 2 minutos ya se ha terminado, así que voy a echar un vistazo. Bueno, pues vamos a meterle otras 20 tomas más. 40 minutos más de fotografías.
Amigos, acaba de terminar la segunda secuencia de 20 fotografías. Voy a echar un vistazo y si está todo bien voy a empezar a recoger todo y empezar con la secuencia de darks. Amigos, secuencia de darks. 20 fotografías del mismo tiempo de exposición que la secuencia de fotografías de luz que hemos hecho y mismo valor de ISO, pero en este caso con el objetivo tapado. Luego apilaremos estos darks para reducir el ruido de la fotografía. Y mientras la cámara hace con el objetivo tapado los darks, voy a empezar a recoger todo el equipo. Secuencia de darks terminada, todo el equipo recogido y damos por finalizada esta sesión de astrofotografía con el objeto M51. Son las 4 de la madrugada y es hora de ir a casa a descansar. A partir de mañana volcaré todos los archivos RAW al ordenador y empezaré el procesado de la fotografía. Amigos, ya he pasado al ordenador todo el material que saqué anoche en la sesión de astrofotografía. Como ya visteis, tuve algunos problemas con el viento. Justo en el momento en que empecé a tomar las tomas de luz, los lights, se empezó a mover una ligera brisa. Una ligera brisa que realmente afectaba al equipo e introducía vibraciones, lo que se traducía en estrellas movidas. Como ya visteis, tuve que mover el coche y acercarlo al equipo para ver si de esta manera se protegía algo del viento y conseguíamos sacar alguna toma decente. Después de revisar todo el material he tenido que descartar 5 RAWs porque estaban muy trepidados a causa del viento. Aún así estoy muy contento porque pensaba que este problema del viento me iba a echar por tierra totalmente la sesión de astrofotografía y al contrario, he podido aprovechar 35 de las 40 tomas de luz que hice, de 2 minutos de exposición a ISO 3200, junto con los 20 darks que tomé después. Así que ahora es el momento de empezar el procesado. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, as the others do. Y amigos, hasta aquí llega este primer videoblog de esta serie de astrofotografía de gran campo, en la que me habéis acompañado a fotografiar las galaxias en colisión M51, también conocida como Galaxia del Remolino. Decidme abajo en los comentarios lo que opináis de estos formatos de vídeo, si os gustaría acompañarme en más sesiones de astrofotografía en las que fotografiemos distintos objetos de cielo profundo. Por supuesto no olvidéis dejar un me gusta y suscribiros si todavía no lo habéis hecho, activad la campanita porque el domingo que viene tenemos un nuevo vídeo sobre fotografía y naturaleza aquí, en Natural Portraits. ¡Adiós!